un personaje bastante importante para el universo de Breaking Bad, muy a pesar de su poca participación, fue, sin duda, Werner Ziegler, un ingeniero alemán contratado por Gus Fring para llevar a cabo uno de los elementos más importantes de la franquicia, el laboratorio subterráneo de metanfetamina. Algo que la serie no expone explícitamente, pero es evidente, es el paralelismo que hay entre Werner y Walter White. No por el hecho de que ambos personajes hacen alusión a Werner Heisenberg, científico alemán que retrasó la creación de la bomba atómica. Más bien, por aspectos entre estos dos personajes que, si bien tienen sus variaciones, siguen siendo dos caras de la misma moneda. Lo primero que podemos notar es que ambos son profesionales en su área, Walter en el campo de la química y Werner en la construcción. Sin embargo, aquí empiezan los detalles curiosos. Mientras que Walter White nunca recibió el reconocimiento que merecía, entró al mundo criminal como última opción y buscó personalmente al señor Fring para que lo contrate. Werner sí era reconocido en su medio. Fue el mundo criminal quien sutilmente lo buscó a él y fue el señor Fring quien lo contrató personalmente. Son detalles que pueden parecer menores, pero en realidad dicen mucho de los personajes. Una vez contratados y empezando a trabajar, vemos más detalles que trazan el paralelismo, más precisamente en sus subordinados más jóvenes. Hablo de Kai y Jesse. Sé que puede parecer desatinado comparar a Jesse con Kai. Después de todo, uno es un personaje principal y el otro un secundario. Pero dejen que me explique mejor. Si bien ambos muchachos eran buenos en su trabajo, la personalidad inmadura de ambos, sus impulsivas acciones, sumado a una evidente falta de disciplina, hizo que Mike y Fring los consideraran problemáticos y malos para el negocio. Sin embargo, tanto Walter como Werner intervinieron a su favor, alegando que los necesitaban para poder trabajar. Sin embargo, mientras que Jesse devolvió a Walter esa lealtad, dejándole claro a Fring que no cocinaría para él si algo le pasaba a su socio, Kai prácticamente escupió en la memoria de Werner, felicitando a Mike por haber jalado el gatillo, cosa que sabemos cómo acabó. Mientras que Walter siempre activó las alarmas de Mike, dando por hecho que el químico de meta era una bomba de tiempo que explotaría tarde o temprano. Mike siempre fue dócil con Werner, dejando claro lo inofensivo y transparente que era el ingeniero. Mientras que Walter trataba de ganarse la confianza de Mike solo por intereses personales que para Mike eran evidentes, Werner, en cambio, se ganó la confianza de Mike. Incluso, este le contó detalles de su infancia que no le habría contado a cualquiera, porque la amistad de Werner era genuina. Finalmente, mientras que Mike quiso matar a Walter por voluntad propia, por trabajo no podía hacerlo. En cambio, Werner, si bien Mike por voluntad propia nunca le habría hecho daño, por trabajo tuvo que hacerlo, pues al menos con él sería rápido. Conforme Breaking Bad avanzó, fue más evidente para nosotros ver cuál era la verdadera naturaleza de Walter White, y es solo que siempre detestó la idea de ser un subordinado, recibir órdenes, trabajar para alguien más, pues su ego era demasiado grande. Werner, en cambio, fue todo lo contrario. Era humilde y aceptaba sus errores. Se preocupaba por cumplir las expectativas y aceptaba la responsabilidad cuando habían retrasos en la construcción. Aún así, ambos, por fuertes deseos, se las arreglaron para burlar la seguridad del señor Fring, provocando grandes daños a su negocio. Walter haciendo que Jesse mate a Gale y Werner dando la información del laboratorio a Lalo. Claro que uno fue sin conocimiento de causa y el otro estaba plenamente consciente de lo que hacía. Las motivaciones de ambos también tienen mucho que decir, mientras que en un inicio realmente pensamos que las motivaciones de Walter eran dejar bien parada a su familia tras su muerte a manos del cáncer. Su verdadero motivo era una mera realización personal,
da igual el daño que hiciera a otros para ello. Werner, en cambio, si bien no se nos dice mucho de sus razones, es evidente que entendía que la naturaleza del trabajo que hacía para Frink no era precisamente legal. Pero, por como hablaba de su esposa, es probable que su motivación fuera retirarse y vivir con ella lo que les quedaba de vida sin ninguna preocupación. Y por las acciones de Werner para poder ver a su esposa, aunque fuese un fin de semana, nos deja claro que sus motivos, a diferencia de Walter, sí eran honestos. Estos dos jamás se conocieron, por razones en extremo evidentes. Pero es curioso imaginar cómo sería la interacción entre personajes con tantos paralelismos. Aún así, existe una conexión entre Werner y Walter, un vínculo que trasciende más allá del hecho que pertenecen a series y tiempos distintos. Y esa conexión es el laboratorio subterráneo de metanfetamina. Este laboratorio nos cuenta una historia y nos revela la naturaleza de ambos personajes porque, mientras que Werner le dio un inicio al laboratorio, siendo el ingeniero que puso los cimientos, Walter fue el que le dio un fin, prendiendo todo el lugar en llamas. Porque, a grandes rasgos, la mayor diferencia entre Werner Ziegler y Walter White es que uno es un constructor y el otro destruye todo lo que toca.